ya estamos acá en la mesa de análisis de este lunes, que ya está estamos discutiendo todos los muchos temas que hay. Como siempre aquí, feliz de recibirlos. Arturo Cano, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Leticia Calderón Chelius, del Instituto Mora, además. Hoy vamos a hablar de las migraciones. Qué bueno. Toca hablar de las migraciones, Leti Calderón. Carlos Mendoza, canal del 6 de julio, a ver si nos da tiempo de hablar tantito de los incentivos para el cine. A ver, si nos dices un poquito, un adelanto de cómo lo ves. A ver si alcanzamos a verlo. Y Berenice Rodríguez, como siempre, compañera periodista Capital 21. Gracias, Dani, y hola a todas y todos. Bueno, pero el tema para nosotros este día ha sido este discurso de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que se fue a Berlín a tirarle un speech, y yo digo a conquistar las Europas. Se levantaron, le aplaudieron, respiraron unos, descansaron, dijeron, quiere que seamos aliados, no quiere hacernos la guerra, y tiró uno de los discursos más racistas, coloniales que podamos haber escuchado. Y yo me pregunto, y con eso arranco quizá, Arturo, cuando escuchamos esto, ¿es que están jugando al policía bueno y malo él y Trump? ¿O que estamos ya perfilando la elección, la sucesión presidencial, la era post-Trump? ¿Qué es lo que escuchamos? Pues ya se están apuntando, ¿no? Rumbo a la sucesión. Y Marco Rubio debe estar muy preocupado porque una de las partes de su arenga tiene que ver con el origen europeo de millones de estadounidenses. Él no viene de ahí, para empezar, ¿no? Ese es un primer problema. Bueno, de una familia inmigrante cubana. Bueno, sí, los cubanos que llegaron de España, claro. Sí, también eso es una cosa de la élite cubana en Miami. Pero para comenzar, yo diría, se trata de una pieza oratoria que resume la decadencia imperial y la estulticia de la cúpula que gobierna Estados Unidos, ¿no? Y tenemos que empezar a desmenuzar este tipo de discursos e interpretarlos conforme lo que verdaderamente quieren decir, no lo que dicen con palabras, con florituras o con brincos verbales. Cuando Rubio habla de una alianza revitalizada, lo que dice es ármense, compren más bombas, construyan más bombas. Cuando dice vamos a parar la inmigración masiva, dice sigan matando gente en el Mediterráneo, alcen más muros. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice esas políticas climáticas que empobrecen a nuestros pueblos, lo que está diciendo es contaminen más, sigan produciendo con carbón, apúrense, porque en el capitalismo del fin del mundo, el que gane va a ser el que tendrá el último vaso de agua, el que se quede con la última bocanada de aire. Cuando habla del origen europeo de millones de estadounidenses, está advirtiendo que aquellos que no sean blancos o de origen europeo serán, como hasta ahora, rechazados y perseguidos en Estados Unidos. Y cuando ya en el colmo, cuando habla de la mayor civilización de la historia de la humanidad, nos está diciendo la historia comenzó con nosotros. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a que todo el mundo entero comenzó cuando Donald Trump llegó a la presidencia. Cuando dice la ONU no ha desempeñado ningún rol, en realidad nos está diciendo nosotros vetamos todas sus resoluciones, le quitamos todos los fondos y lo hacemos para decir después que no sirve de nada. Entonces, creo que hay que empezar a leer los discursos de esta élite estadounidense así. Mucho hemos comentado desde la emisión de este documento de la doctrina Monroe recargada, que la novedad en estos tiempos es la franqueza y el cinismo con los que la élite estadounidense se refiere a sus afanes de controlar el mundo. Bueno, pues entonces vamos poniéndole las verdaderas palabras a cada una de las cosas que nos dicen en sus discursos las cabezas de esta élite de protectores de pederastas o pedófilos, de racistas, de clasistas, de supremacistas que gobiernan los Estados Unidos.
Bueno, a mí lo que me asustaba era ver las caras de verdad, la élite de Europa descansando, o sea, porque como que yo creo que se sentían muy presionados con el tema y las declaraciones de Trump, que ha dicho que ya Europa está muerta, que adiós, que se está acabando, ¿no? Y de pronto les ofrece una alianza, pero también les dice, y si no, lo haremos solos. Ah, eso también se los dice. Entonces está la amenaza implícita, ¿no? Y la gozan, parece. Pues sí, y disfrutan de eso. Leti, te decía lo de la migración, porque hay una parte que aquí tengo marcada, te dice Leti, ¿no? Porque dijo, en nombre de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola sin precedentes de migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades. Eso después de hablar de que la globalización, que después de la guerra, de la guerra mundial, y que bla, 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 y que la guerra fría, y que entonces vino la migración, llegó la migración a acabar con nuestras vidas. De la que él forma parte. De la que él y su familia forman parte. A ver, primero lo del discurso tantito, ¿no? Quiero decir, porque el año pasado el vicepresidente Vance fue a ese mismo escenario y dijo un discurso que los dejó a todos, bueno, en la lona. O sea, poco menos que inútiles les dijo a esa misma élite. Y entonces ahí lo que es muy interesante es que viene ahora el otro personaje en los que se disputan por lo menos el liderazgo, por lo menos ellos creen, y con papá Trump, que les aplaude o no les aplaude, pero en realidad esto que tú decías, policía bueno, policía malo, tiene que ver con eso, con un discurso totalmente, digamos, humillante del año pasado, y este discurso que no, si somos amigos y que en realidad yo vengo a reconocer mi origen, yo soy de ustedes. Véanme, vean, ya ven, o sea, el colorcito es el mismo, nada más que los otros, pues obviamente con los otros y también, en esa diversidad que es Europa, porque esa es otra cosa que también nosotros desde un país como México fantaseamos en términos de una Europa como si realmente tuvieran una unidad y ahí hay unas disputas de la élite, ya olvídate, las naciones de los países como tal. Pero la otra parte que tú ahora me haces alusión en términos de lo migratorio es muy interesante porque es este discurso en el que se ha tratado desde con Trump especialmente como de cargar y culpabilizar a la migración de una serie de cosas que tienen que ver con acabar con la cohesión cultural, con los valores occidentales del cristianismo, que muestran claramente que su cristianismo está muy lejos de la palabra de Dios, ¿no? Porque pues al final de cuentas han demostrado esa élite, no los pueblos, lo increíblemente criminales que son. Pero yo quiero ponerlo aquí esto con un elemento que no sé si ustedes registraron, pero bueno, por el mismo tema que yo sigo, Dani, lo registré muy bien, porque también dio un discurso en otro foro europeo, Hillary Clinton, y ella afirmó un poco en la competencia, y yo creo que aquí es donde nosotros mexicanos tenemos que quitarnos el antifaz de que, no, bueno, es que los demócratas son más buenos que los republicanos. O sea, esta visión que nosotros a veces le cargamos a la lógica de una pugna entre grupos, cuando hay una lógica de pensamiento que a lo mejor es más dura, más agresiva. Pero ella afirmó en ese evento, con mucho orgullo además, diciendo, a ver, entiendan una cosa, mi esposo, el señor Clinton y Obama, expulsaron, deportaron a muchísima más gente que lo que ha hecho siquiera Trump. Trump es un niño, ¿no? de teta ahí, que ni siquiera ha logrado hacer lo que nosotros hicimos. No lo hicimos así tan feo, no lo pusimos en la tele, ustedes lo pusimos en jaulas, ¿no? Bueno, se me olvidó, ¿no? 2014, ese año en que estaban los niños en jaulas y que fue un escándalo en aquí América Latina, y luego se les olvida. Pero yo creo que eso es como también más sintomático, como ampliarlo, de lo que pueda decir este little Marco, el pequeño Marco, como lo calificó Donald Trump en su tiempo, que además a mí la verdad, yo siempre he visto que cuando los latinoamericanos, quien sea, abroga o empieza a hablar de su origen europeo, o sea, a mí siempre me ha parecido que es alguien que tiene una parte ahí como medio, como de fantasía, de inferioridad, bueno, no fantasía, pero es de un sentido de inferioridad pues, que alude a una mentalidad colonizada. Y este señor fue impresionante. Lo primero con lo que empieza este discurso es a querer decirles, yo soy de ustedes. Y lo que tú decías, Arturo, ¿no? Cuba ya no, que por cierto, él ha hecho toda su campaña, toda su vida política haciendo alusión a su cubaneidad, ¿no? A su origen cubano. Entonces, de repente presenta este discurso, de verdad, festejémoslo, porque el nivel de incongruencia y el nivel de mito que están poniendo en la mesa es ya de risa loca, porque, dicho esto,
ponte que al principio, el siglo XX, pero décadas después, un siglo después, en un debate tan profundo en nuestros países sobre el racismo, la discriminación, la colonización, bueno, la verdad es como joya para discutir en cursos, porque lo único que revela es su sentido de inferioridad y que obviamente estas élites europeas lo que quieren es salvar pellejo, es sobrevivir. Entonces, si ahora viene el policía bueno, que no fue Vance, grosero, pedante, realmente fue muy, muy duro ese discurso, y viene ese decirle, es que queremos ser sus amigos, con todo lo que tú ya dijiste, Arturo, que realmente tienes toda la razón, está el verdadero texto. Me parece que hay que aprovecharlo mucho más. Una, para burlarnos de ellos, porque los que tienen un sentido de inferioridad son ellos, no pueden resistir, y mucho más, en este caso, el personaje llamado Marco Rubio, que por cierto, nada más termino con esto, yo decía, ¿cómo se apellidará su madre? Es que no, es Rubio. Entonces yo dije, Rubio, de una pequeña isla que se llama Cuba, de familias de la élite, híjole, a ver si no resulta que son familia los papás, o sea, primos hermanitos o esas cosas, porque sí se ve como muy medio dañadito el señor. Bueno, mira, vamos hablando de eso, de cómo arranco, vamos por el principio, vamos a ver cómo arranco. Thank you very much. We gather here today as members of a historic alliance, an alliance that saved and changed the world. You know, when this conference began in 1963, it was in a nation, actually it was on a continent, that was divided against itself. The line between communism and freedom ran through the heart of Germany. The first barbed fences of the Berlin Wall had gone up just 2 years prior. And just months before that first conference, before our predecessors first met here in Munich, the Cuban Missile Crisis had brought the world to the brink of nuclear destruction. Bueno, así empieza, ¿no? Dice, hoy nos reunimos como miembros de una alianza histórica, aquí empezó todo y en esta conferencia, pero después se nos fue a hablar de Mozart, de Beethoven, de las raíces que todos tenemos, por supuesto de Shakespeare, que no sé si ha leído a Shakespeare, ¿no? De Miguel Ángel, de las bóvedas de la Capilla Sistina, de las majestuosas agujas de la Catedral de Colonia, y bueno, pues regresó hasta Cristóbal Colón y la colonia. Bueno, ya me la dejó muy difícil la doctora porque acabó con el policía bueno, ¿no? A mí me parece que esta versión diplomática del estamos chupando tranquilos, ¿no? Pues se contradice enseguida porque les está diciendo, pero si no hacen lo que nosotros decimos, no los va a remolcar nuestra grúa destartalada, ¿no? Porque eso es lo que está condicionando. Los vamos a abandonar, todos los vamos a remolcar con la chatarra esa que maneja el señor Trump, y van a ser ustedes muy desventurados, ¿no? Esto obviamente pues es una intromisión abierta en los asuntos internos de estos países, que no la van a tener fácil, de estos gobiernos, que no la van a tener fácil para convencer a sus ciudadanos de que el cambio climático ahora resulta que ya no existe, ¿no? Porque nos dijeron de Washington, ¿no? Y que tenemos que gastar, esto no es nuevo, pero reiteran que tienen que gastar en armamento, comprárselo a Estados Unidos, y me parece que eso va a ser muy difícil la gobernanza para estos dóciles anfitriones de Marco Rubio. Ahora, lo de bueno que tiene esto es que los latinoamericanos nos homologa con los europeos por primera vez, ¿no? Es la primera vez que decimos, bueno, pues mira, ya nos tratan igual, por lo menos, ¿no? Ya vienen, nos amenazan a nosotros, pero también a ellos. Ya el eurocentrismo ya está haciendo agua, entonces tenemos ya el consuelo de que ya no somos así los aborígenes que se mueven en la naturaleza, sino que ya podemos ser tratados como las naciones del occidente de siempre, aunque no tengamos a Beethoven y a Mozart y a Miguel Ángel, ¿no? Entonces, esto también, digamos, replantea lo que, o nos arroja algo de luz
sobre algo que algunos analistas estuvieron señalando, que era un repliegue del gobierno de Estados Unidos sobre el continente americano, ¿no? Que esa iba a ser su área de influencia, que le iban a defender a morir. No, ellos quieren seguir controlando esa parte del mundo. No sé si les va a alcanzar, no es fácil. Sí, los gobernantes pueden ser muy dóciles, pero sus gobiernos, sus gobernados, mejor dicho, quién sabe si lo sean en la misma medida, quién sabe si acepten toda esta baratija, ¿no? Que además, curiosamente, sigue invocando de una manera también distorsionada. No es que se vayan hasta Shakespeare, pero sí se van al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde alteran completamente el relato, ¿no? Además, estos dilemas, comunismo, libertad. Bueno, nadie va a estar aquí defendiendo al camarada Stalin, pero pues ellos mismos han reconocido que la Segunda Guerra Mundial la ganó el camarada Stalin, aunque no les guste. Y que esa disputa que empieza al término de la guerra, que marca el inicio de la Guerra Fría, pues estuvo marcada también por las barrabasadas del gobierno estadounidense, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí, que el señor Truman nunca pasó a la historia como un criminal de guerra, pero vaya que sí lo fue, ¿no? Entonces, eso de comunismo o libertad, ¿no? Libertad o bombas atómicas, o cómo es el juego, ¿no? Entonces, pues es un disparate completo el señor Rubio. Y por cierto, yo conocí alguna vez un estudio, a propósito de lo que decía la doctora Calderón, conocí un proyecto de investigación de un académico de la UNAM muy interesante, en el que verificaba cómo la gran mayoría de los mexicanos buscaban en sus antecesores gente europea, y los inventaban incluso, ¿no? No, es que mi abuelito fue italiano y mi abuelito era español, que eso es un trauma digamos racial, cultural, que anda arrastrando este muchacho, y que no disimuló en esta ocasión. Creo que no lo ha disimulado en general, pero también es interesante esa mentalidad colonizada, ¿no? Efectivamente. Voy a guardar esto tantito, el trauma racial, porque hay un tema del que habló, a ver si podemos ver el de la civilización o el de los valores, el segundo que teníamos ahí marcado. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir. Una civilización común, con valores cristianos, con una identidad compartida, con no sé qué tantas cosas. ¿Cómo leemos esta parte, Bere, que tiene que ver con esta reivindicación de un conservadurismo que de pronto hubiéramos pensado que en ciertos sectores estaba rebasado, pero que en Europa está pues regresando muy fuerte? Bueno, en Europa hay en muchos lugares, pero en Europa está muy fuerte, en Alemania muy fuerte. Pues para empezar, borra también la historia propia de Europa, ¿no? O sea, no eran lo mismo todos los siglos, toda la historia. También hubo matazones entre ellos, hubo imperialismo también entre ellos. Entonces creo que se le olvida toda esa historia al señor Marco Rubio, o no se le olvida, más bien deliberadamente, pues la borra, él la borra, Estados Unidos la borra. Y esto, otra vez, ¿a quién le habla? No solamente lleva un discurso que Estados Unidos está tratando de instaurar en esta pues nueva etapa de su intento de sobrevivir y sobre todo de reocupar el lugar que tenía a nivel global, sino que también conecta con un discurso que ya existe en Europa. ¿Cuántos países hemos visto en los últimos años, por lo menos en los últimos 2, que han votado la ultraderecha? Los movimientos ultraderecha están creciendo en Europa, entonces tampoco es casualidad este discurso. Le habla obviamente a los que considera lacayos de que, ¿saben qué? No los vamos a atacar, siempre no les vamos a quitar Groenlandia si no la regalan, siempre sí, o sea, si están con nosotros no les va a ir tan mal. Pero
Pero también le habla a estos, pues ahora sí que grupos protofascistas que ya están instalados y que tienen el poder. No solamente hablamos de movimientos sociales, sino ya de gobiernos tal cual fascistas que están pues prácticamente ahora sí que en Europa. Entonces creo que eso no podemos perderlo de vista, sobre todo porque sí está llamando a ese poder que está ahí, que existe y que ya lo tiene comprado prácticamente y que comparten estas ideas que él ahorita está llegando a, pues, a decir a Europa. Religión, idioma, menciona también esto de los sacrificios, pero ¿sacrificios de quién? ¿No? Incluso también en otra parte de su discurso dice, bueno, hay que recordar y hay que estar orgullosos de todo lo que hicimos durante el siglo pasado. Ya lo decíamos la semana pasada, ha sido pues una historia construida a base de saqueo, de robo, de muerte, de horror. Y que también me llama mucho la atención que nuevamente ante esta pues incapacidad de construir una narrativa más fuerte o que pudiera impregnar mundialmente, recurre al viejo fantasma de toda la vida, que es el comunismo, ¿no? O sea, vuelve a lo mismo porque es lo único que ha perdurado de alguna forma, es lo único que les mantuvo durante décadas el poder del mundo. Entonces regresa esto y también te habla, insisto, de la incapacidad de crear pues ahora sí que nuevos controles, nuevos órdenes mundiales. Creo que eso es también importante. Y también, pues veía que decía también en el discurso, y ya lo dice muy explícitamente, no estamos en este momento para gestionar un estado de bienestar global. O sea, creo que es el momento de los sinvergüenza y de los cínicos a nivel mundial. Quienes quieran estar de este lado de la historia lo van a estar y quienes no, pues ya se las verán con nosotros y con todos los que estén ahí. También es interesante cómo ahora, pues, de un modo deja de lado esta narrativa del Make America Great Again, porque ya no solamente es los estadounidenses, nuestra cultura, que también pues está sobre tela de juicio qué cultura tienen, ¿no? Pero ahora dice, somos y siempre seremos hijos de Europa. Entonces también creo que incluso sí se deslinda un poco de la narrativa trumpista. Entonces creando, sí compartiría esta visión de que estamos viendo tal vez una nueva ala de lo que intenta hacer el poderío estadounidense. No sé si con la venia de Donald Trump, eso sería interesante. No sé si Donald Trump se reconoce como hijo de Europa y reivindica esta amistad, porque insistimos, hace una semana los estaban nuevamente amenazando, pero entonces me parece que es interesante cómo los desnudan en que no han podido crear nuevas cosas, ¿no? Pero también llega esto, en algún punto dijimos, bueno, si Europa no está con Estados Unidos, le van a hacer ojos a Rusia o a quién, ¿no? Y vuelve a decir todos los problemas del mundo, todo el declive del imperio occidental es por culpa de la Segunda Guerra Mundial, de lo que sucedió después de eso, cuando el mundo se dividió en dos, y todo es culpa de los comunistas. Incluso también en la sesión de preguntas y respuestas le hacen cuestionamientos directos sobre Rusia, y él dice, sí, todo esto es culpa de Rusia, todo esto es culpa de China, sí, yo lo reconozco. Y otra de las cosas es que menciona, insisto, me parece interesante, regresa a las revoluciones comunistas ateas según él, porque ojo, eso tiene directamente la liga con decir somos hijos del cristianismo, de la fe, de la religión. Y bueno, nada más por último, dice, no nos interesa ser los cuidadores educados y ordenados del declive del occidente. O sea, es decir, ya está diciendo, esto es otra vez la ley del más fuerte, sálvese quien pueda, y quien quiera estar con nosotros, este es el momento, digan sí o no. Ahora, este discurso, y eso también hay que tenerlo como claro en qué contexto se da, ocurre después, unos días después, de que vino una señora que es presidenta de la Comunidad de Madrid a este continente, ahí al Mar a Lago, y dijo, a ver si lo tenemos ahí, y dijo una cosa también, ¿no?, muy parecida: Estados Unidos es el futuro y nosotros somos uno mismo. A ver si lo tenemos. Es un honor coincidir este día con María Corina Machado, porque la libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hablamos de un éxodo de más de 8 millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo. Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja. Bueno, cuando yo la veo a ella en la casa de residencia de Trump,
pienso que quizá Trump no está tan desacuerdo con el discurso de Marco Rubio en Alemania, ¿no? Sino que más bien están como construyendo un discurso que apela a este trauma racial, este aspiracionismo, a esta nueva élite que de pronto está reescribiendo la historia, una historia que es como nueva, ahora ya estamos igual que Nicaragua. Bueno, Ayuso hablando de venezolanos en el exilio, con la forma como España lo está tratando, o las deportaciones de Trump a la terrible cárcel Bukele de venezolanos inocentes, pues se muestra de la misma estatura moral que María Corina Machado, que con todo y su Nobel no dijo una palabra sobre sus conciudadanos deportados y maltratados en Estados Unidos, ¿no? Pues nada más nos muestra la catadura moral de estos personajes, ¿no? Que son capaces de gastar millones y millones de dólares en guerras de propaganda. Digo, si hubiese un análisis, seguramente quienes son expertos en este tipo de cosas lo están haciendo o lo harán pronto, de cuál es la relación costo-beneficio de los ataques en el Caribe, pues seguramente la administración Trump saldría muy mal parada, porque ha sido una operación muy costosa, pero sobre todo propagandística. O sea, no quiere decir que no haya muertos y que sea muy importante, una vida, aunque sea, ¿no? Son decenas ya de vidas ahí de personas que no estaba para nada claro si eran narcos, y aunque lo fuesen, o eran simples pescadores. Pero así como en esta operación para mantener los ataques, pues hay una cantidad de cifras que si nada más se asoma uno tantito y le preguntas ahí a las mismas fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, ¿cuánto se han gastado en enviar migrantes a países que no son los suyos? Por ejemplo, las deportaciones esas a terceros países, que luego tienen que corregir por cuestiones de ley, entonces tienen que regresarlos a su país. Bueno, $30,000 millones se han gastado en eso. Hay un estudio ahí de los demócratas que dicen que siguieron los casos de 300 migrantes deportados a terceros países y descubrieron que en solo 300 personas se habían gastado $40 millones, ¿no? Ahora, ¿a dónde va todo ese dinero? Pues obviamente no a los migrantes, ¿verdad? Porque ellos nada más lo usaron para echarlos a los aviones o meterlos a las cárceles. Van a los bolsillos de los amigos de Donald Trump. O sea, para finales de este año se estima que el servicio de el ICE habrá gastado, o el DHS habrá gastado casi $40,000 millones en nuevos centros de detención de migrantes, porque ahí el negocio, como las cárceles privadas que hay en muchas partes del mundo, en América Latina, como las que hizo aquí, se hicieron aquí en la época de Calderón y Peña, se gasta entre 60 y $130 por cabeza, ¿no? Por día en estos centros de detención, que todos estas cosas pues son negocios. Yo por eso he hablado aquí en esta mesa del negocio de la crueldad como principal característica de la administración trumpista, la que desde esta perspectiva pues no podemos llamar un gobierno, porque más bien es una especie de gerencia del dolor, del daño, de infringir daños y de ejercer la crueldad en todas sus formas, ¿no? Fíjate que ahorita que decías esto, $40,000 millones en centros de detención. Y yo hace un rato estábamos hablando de este informe de Bloomberg, que dice que se ha gastado probablemente Estados Unidos unos $3,000 millones en la operación Lanza del Sur, que decía 20 millones diarios, $20 millones diarios cada día entre mediados de noviembre y mediados de enero, que fue el momento más álgido, dice ahí, ¿no? Y pues Arturo me decía, bueno, pues quizá no es tanto, y comparado con lo de las cárceles, pues puede ser que de 3,000 a 40,000 no es tanto, pero comparado, y ese era lo que a mí me parecía impresionante, con el presupuesto que tiene Cuba para 2026, que son $1,300 millones, pues duplica el presupuesto que tiene Cuba para todo el año, todo Cuba, ¿no? Hay una organización que no tiene nada de comunista, Daniela, Save the Children, ¿no? Que se dedica a recaudar fondos para niños. Según datos de esta organización, 6 días de gasto militar global alcanzarían para financiar la educación de todos los niños del planeta. Ay, por Dios. Pues nada más ese tipo de comparaciones.
pues este mundo de locos que tenemos, ¿no? Yo hacía la cuenta ayer porque yo no daba crédito y hasta buscaba de nuevo a ver cuánto presupuesto y buscaba para hacer la nota. Y nada más lo que tiene designado a educación, para educación gratuita de 1.3 millones de estudiantes nivel básico y otros 200 y tantos mil en educación superior, son como 170 mil millones, a ver si voy a dar el dato correcto. O sea, es el 0.8% de lo que gastó cada día, o sea, es para todo el año, para lo que tiene Cuba, es el 0.8% de lo que gastó por día Estados Unidos en Operación Lanza del Sur. Pero es su dinero de Estados Unidos, digamos, o sea, pero no. es desquiciadísimo lo que podrían aprovechar para usar en cosas constructivas en lugar de estar invadiendo, guerreando, peleando. Y lo mismo para los resultados que ha tenido. Eso, ahí va. ¿No? Que eso es lo que al final le pueden cuestionar. A ver, ¿cuáles son los resultados muy, muy, muy concretos, beneficiosos que le ha dado a Estados Unidos hasta hoy? Pues toda esta cadena de empresarios se han beneficiado mucho, porque las cárceles son privadas. Sus amigos y los que lo tienen en el pero poder. No a los estadounidenses, bueno, en general. Pero ellos votaron por esa opción y tendrán la oportunidad de pensar cómo le está beneficiando directamente. Por ejemplo, el tema de los aranceles también lo añado. Bueno, ya hubo una discusión en el Congreso donde el tema de los aranceles con Canadá ya se va a eliminar. Y entonces eso implica además que Estados Unidos tenga que reponer una serie de gastos que se han hecho y por tanto pierda también ese supuesto beneficio que obviamente sabemos que en términos macro, por lo menos la lectura que hacen los economistas es que al final lo acaba pagando el consumidor. Pero ese al final siempre es tan a largo o a mediano plazo que pues llegaremos a ese punto, pero no está así. También hay que ser realistas, no es que la economía estadounidense lo está viviendo de manera generalizada así. Bueno, pero yo quiero dar una parte de porque de repente nos vamos a lo muy negativo, que lo es, pero hay luces impresionantes. Portugal ganó la izquierda, se recompuso que venía de la derecha. Claro, es un paisito, ahí es como una isla, ¿no? También en ese sentido. Pero lo que quiero decir es cómo hay también, en ese contexto europeo, bueno, a lo mejor, mismo España, hay que reconocer también que eso es la voz disonante en ese mar de comentarios de acuerdo a lo que leemos. Entonces, a lo mejor no tiene esta capacidad de dar una voltereta, pero sí tiene un rumbo diferente. Todo el debate que hay entre los jóvenes, ahora que hablábamos de la sociedad, tú lo mencionabas, la sociedad en general, ¿no? En cada país será distinto, pero en Alemania, por lo menos, contra el servicio militar obligatorio, pues se alzó los jóvenes 18 o 20 años, bueno, pero sobre nuestro cadáver iríamos a morir por algo tan absurdo, cuando justamente es parte de los compromisos que están haciendo estas élites. Entonces, sí estamos en un escenario en el cual, a propósito de esta señora Díaz Abuso, ¿no? A mí me parece que le subimos un poco el tono, les voy a decir en qué. Una, el hecho mismo de que su set sea Mar-a-Lago, que ya es no decir nada. O sea, ni siquiera en Estados Unidos, o sea, ya es un nivel de tapete, porque no es ella es alcalde, bueno, sería como jefa de gobierno acá, ¿no? De la Comunidad de Madrid. O sea, imagínate estar en un escenario, en otro país, dando un discurso al mundo, bueno, porque al final esto llega al mundo, no en tu casa, no en tu palacio, no en tu escenografía que te dignifica históricamente, todo esto que tiene lo simbólico de la política, no, en la casa del depredador pederasta que todo el mundo está persiguiendo en todas partes, ¿no? Tratando de ver qué va a pasar con ese episodio de criminalidad tremenda que está viviendo Estados Unidos en este escándalo en paralelo. Bueno, ahí da el discurso. Diga, ahí no entiende uno qué tipo de relación, y ya podría uno empezar a dudar, qué tipo de relación ha establecido con un personaje que se maneja carnalmente. O sea, aguas, ¿eh? Porque digo, ahí también ya empieza uno a tener como que esta suspicacia. Bueno, va a ese lugar, desde ahí manda un mensaje al mundo y ahí es donde yo digo, a lo mejor nosotros tendríamos que verlo con mexicanos con mucho más desprecio, porque primero habla de un pequeño y vigoroso país que está ahí dando la lucha, que es Cuba. Luego menciona Nicaragua. O sea, a ver. Conecte el cerebro, señora. A ver, conecte. ¿Cuál que está queriendo decir? Pero es una retórica que tampoco podemos negar. Se ha ganado en términos de narrativa la idea de que comunismo es negativo, porque lo han logrado, estamos hablando de décadas.
Pero la otra es, pone a México, y por eso mencioné a Portugal. ¡Perdón! Somos un país de 132 millones de habitantes, con una opción política totalmente fuerte, peleándose adentro, disputando el propio poder, la línea, la ruta, ya lo vamos a hablar seguramente, pero con una opción que les da 3 vueltas a cualquiera de estos países en términos solamente de población, y que una jefa de gobierno, por el nivel, como hay otras alcaldesas que yo ya vi también en Miami, por ejemplo, quieran hablarle de tú a la presidenta, a nuestra presidenta, con una legitimidad, un apoyo popular, un respaldo de la propia comunidad política del país, es como para que nosotros le hiciéramos así. ¿Quién es esta señora? En la casa de Trump, antes de estar ahí parada, ¿de qué recámara venía? O sea, yo creo que ya hay que empezar a tratarlos con el desprecio que se merecen, porque realmente están hablando desde un lugar muy despreciable. A mí me da mucha pena que ella sea la jefa de gobierno de la Comunidad de Madrid. Vaya, yo tenía como mucho más así cariño pues no histórico, decía yo, pues ha de ser como muy, muy respetable la pugna política, pero pues sí es tremendo, ¿no? Es como, digo, ya mejor no me meto ahorita todavía en lo local, pero es como si, no sé, ciertos personajes aquí tuvieran relevancia política, que no la tienen, más que para el escándalo. Bueno, sí, nosotros efectivamente tentamos en un lugar un poquito mejor que los de la izquierda de Madrid, pero vamos a cerrar con Marco Rubio, con la última parte de su mensaje para... And I'm here today to leave it clear that America is charting the path for a new century of prosperity, and that once again, we want to do it together with you, our cherished allies and our oldest friends. And in a pursuit of a world without borders, we opened our doors to an unprecedented wave of mass migration that threatens the cohesion of our societies, the continuity of our culture, and the future of our people. Nuestra cultura. Pero fíjense... ¿Cuál es nuestra cultura, si lo dice alguien de Miami? En Miami. Pues es que esa es la parte que... Reconociendo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen Arturo y Leti, en el sentido de que pues hay que ver sus contradicciones, que hay que también un poco burlar, que no hay de que dejarnos avasallar. No puedo negar que de pronto sí me da cierto resquemor, porque tienen mucho dinero, y porque tienen muchas armas que hemos visto usar una y otra vez hasta el cansancio. Dejamos ya de contar, yo me tardé horas buscando una por una cuáles habían sido las lanchas atacadas, los 8 buques secuestrados, porque ya se volvió común. Pues una lancha más, pues un buque más, pues un no sé qué, porque tienen esas armas, ¿no? Entonces no deja de ser un poco... terrible que todos los días te estén lanzando estos mensajes de regresemos a las buenas épocas del cristianismo del siglo XIV y ¿no? Juntémonos para doblegar a todos porque pues sí, o sea, sí tienen el dinero. Sí, yo estoy de acuerdo con el... Yo me solidarizo con el desprecio al que invoca Leti. Pero el problema es que aparte de tener mucho dinero son los dueños del megáfono, es como en el pueblo, ¿no? El cura era el dueño del sonido y ahí se hacía lo que, digamos, la gente se informaba así. Y aquí, pues toda proporción guardada es lo mismo, ¿no? Y ahí es donde tenemos una desventaja muy significativa, ¿no? Porque además de que tienen mucho poder mediático, este poder mediático está alineado, está articulado. Entonces empiezan a multiplicar las narrativas que a ellos les convienen y lo mismo se dice en España, donde tratan a Pedro Sánchez de dictador ligado al narco, que aquí a la presidenta, que a Lula, que en fin, lo que ellos quieran. Y pues como se inspiran en la técnica de Goebbels, de repetir una mentira hasta que la gente la asume como algo cierto, esa es una parte muy importante del problema, ¿no? Y me parece que gracias a esto han logrado que
que mucha gente cale en estas fuera máscaras que están practicando. Y en algunos lugares con éxito. Milei es un ejemplo, ¿no? Milei se quita la máscara, está sometiendo a los argentinos a una política de privaciones y de no llegar ahí sí no llegan ni a media quincena, y sin embargo la gente está aceptando porque les han prometido un futuro y porque luego el tipo se pone a cantar rock and roll y no sé qué cosas eso tiene que ver, y eso me parece que nos tiene que preocupar mucho, porque sí les está funcionando en amplios sectores fuera máscaras, que la gente está asociando con posturas de rebeldía que la izquierda está perdiendo. Es decir, la izquierda está pecando de siempre muy bien vestidita, muy bien paraditos, cantan el himno, y todo es muy correcto y no se salen para nada del guión, como si estuviéramos ahora sí que chupando tranquilos, y no es así. Es decir, estas verdades que se acaban de decir en esta mesa, que son, por ejemplo, las que menciona Arturo Cano, pues si se estuvieran repitiendo constantemente en los medios, pues esto derrumbaría los discursos de estos políticos, ¿no? Desde Trump hasta la señora, ¿cómo se llama? Abuso. Abuso, obtuso. No sé, creo que sí. Pero el hecho es que siempre tienen detrás el eco de los medios de comunicación, ¿no? que están atacando al progresismo o a la izquierda y favoreciendo las posturas de aquellos, ¿no? Entonces me parece que una parte muy importante del problema, yo creo que desde hace rato el progresismo en América Latina debió de haber empezado una campaña para ir situando al aparato mediático global en su justa dimensión, empezando por el que padecemos en cada uno de nuestros países en América Latina, ¿no? Que se hacen una y que pues logran imponer esas narrativas y convencer a la gente que cada vez, hay que reconocerlo, está más desinformada, ¿no? Vamos a ver un video para entender de qué nos está hablando Carlos cuando dice, pues, es que tienen el megáfono. Vamos a ver. ¿Qué es la resistencia de la dignidad latinoamericana? ¿Cuál dignidad latinoamericana? 70 años de fracaso que siguen atribuyendo al bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo de Estados Unidos. 1956, Revolución Cubana, etcétera. Tenemos una larga historia de relaciones con Cuba, solo que, bueno, las cosas han cambiado, evidentemente, porque la revolución no ha cumplido, como ha sucedido casi en todo el mundo, en muchas de las revoluciones. Bueno, pues ahí están dos de los conductores de mayor audiencia en México desde hace mucho tiempo. Uno nos dice, ¿cuál bloqueo? ¿Cuál bloqueo? ¿Bloqueo de Estados Unidos? ¿Dónde? Y la otra nos dice, bueno, pues como fracasan todas las revoluciones, entonces ¿para qué revolucionamos algo? ¿No? ¿Cuál chiquihuite? ¿Cuál chiquihuite? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿No? Pues, ¿cómo un personaje va a hablar de dignidad latinoamericana cuando carece de dignidad? ¿No? Para empezar, creo que se está hablando a él mismo. Y bueno, sí, otra vez, insisto, se posiciona en un lado de la historia muy obvio, ¿no? Negar todo esto, omitir partes pues, de lo que todos conocemos que sí sucedió y que sigue ocurriendo hoy en día todavía, y sobre todo más ahora con todas estas pues agresiones a Cuba. Y también, o sea, regresar a otra idea, que es que ¿por qué nos tiene que interesar también a nivel local, ya no solamente como geopolíticamente, sino a nivel local, lo que está sucediendo con la ultraderecha en el mundo? Bueno, porque tan solo hace más o menos 6-7 días la CIPAC estaba tuiteando en sus redes sociales, bueno, en Twitter, en X ahora, en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, la tachó de socialista, porque para ellos es algo negativo, y está diciendo que por eso y justo por ese tipo de discursos, y ponen un fragmento de la mañanera, es que la CIPAC, esta organización de ultraderecha del mundo que tiene sede en Washington, está buscando líderes
a lo largo y ancho del territorio para poder hacerle frente a las amenazas socialistas. O sea, a pesar de que el gobierno que tenemos actualmente en México, que es de izquierda y progresista o así se autodenomina, no es comunista ni socialista, ya la ultraderecha lo está tachando así, lo está identificando así. Entonces, ojo, eso es interesante también porque a pesar de que Ayuso no sea nadie y a pesar de que tengamos personajes más insignificantes localmente, hablando de, por ejemplo, Alessandra Rojo de la Vega, bueno, los puentes están ahí, ¿no? Vimos también hace unos meses, me parece, que fue precisamente esta alcaldesa de la Ciudad de México, de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra, a reunirse, a tomarse la foto con Ayuso. Más allá de si le toman o no le toman en cuenta esta persona que ahora está a un nivel, digamos, más arriba de ella, que sigue siendo nada para Estados Unidos, es qué le puede ofrecer o qué están dispuestos a hacer por pertenecer a este grupo o este club de la ultraderecha mundial, ¿no? Eso es lo que nos tiene que preocupar y sobre todo también porque estamos viendo que se están tejiendo, insisto, redes de la derecha o intentos de redes en todo el mundo. También en México, no es casualidad. Vimos en un intento muy vergonzoso y ridículo que personajes también del Congreso local de la Ciudad de México, opositores del PRI y del PAN, fueron a esta reunión de la CIPAC hace 2 semanas a pues hacer acto de presencia, ¿verdad? Porque pues más allá de la foto creo que no tuvieron repercusión, pero no hay que dejar pasar, la puerta está abierta, está ahí. Entonces eso es también algo que yo no dejaría de lado y también volver a entender esta invitación de Marco Rubio y de Estados Unidos a todo el mundo de quien quiera estar de este lado, pues es el momento. Bueno, el fascismo es eso, es la reorganización profunda del pacto de dominación. Y es lo que dijo tal cual Marco Rubio en este discurso. O sea, si su lucha es en contra del anticolonialismo, pues evidentemente ellos están a favor del colonialismo. Si su lucha es en contra del bienestar global, pues evidentemente van por los intereses propios. Y ni siquiera estamos hablando de los intereses de Estados Unidos como tal, porque ya lo hemos explicado muchas veces en esta mesa. Solamente es una élite la que se está beneficiando. Y otro de los rasgos que ya hemos dicho, el fascismo también modifica el Estado en su estructura económica. Hay pues ahora sí que un reordenamiento también en Estados Unidos hacia una economía belicista, hacia una economía de la guerra, no solamente hacia afuera con estos bombardeos en Caracas, con estos, pues ahora sí que manotazos ahora en Cuba, sino también con su propia gente, sino cómo podríamos interpretar lo que están haciendo con los migrantes que existen actualmente en Estados Unidos. Es una especie de economía de guerra, digo, de baja intensidad, aunque ya vimos que también hay muertos en Estados Unidos, 2 ciudadanos estadounidenses para ser precisos, pero creo que esos son detalles que no deberíamos de perder de vista y otra vez, que la izquierda no se confíe. Bueno, son las 10:51, ya se nos acaba el tiempo y todavía había muchos temas de los que yo quisiera hablar con ustedes porque bueno, podíamos hablar del tema de Cuba y de Ciro, mucho tiempo, y de cómo se interpretan 2 realidades, 2 mundos virtuales, este encuentro de CIPAC del que hablábamos la semana pasada y veíamos ahí, Arturo nos decía, pues ahí está Jorge Fernández, el coautor del libro de Julio Scherer, ahora también en la mesa de discusión por todas las cosas que ha dicho, estaba el tema también de Marx Arriaga, el ACEP y Mario Delgado, etcétera, etcétera. El presupuesto de los incentivos para cultura, del que también hemos hablado acá. O sea, hay muchos temas de los que yo podría hablar mucho tiempo con ustedes, pero les voy a dejar que pues ya para este cierre nos digan cuál creen o cuál quieren, con cuál quisieran cerrar, o podemos seguir con Marco Rubio también, o podemos seguir con el que quieran. Oye, cada Daniela, quien nos diga tú cuál. no estás para saberlo, ni el auditorio está para saberlo, pero hubo un personaje que le devolvió a los maestros de México su capacidad de pensar y escribir la historia de México. Ya va a ser. Esto se puede leer en un desplegado que acaba de sacar el señor Max Arriaga, un funcionario de segundo nivel del gobierno mexicano, que ha estado en los últimos días en el centro de la polémica por los exabruptos relacionados con su ego y cosas. Digo, para hacer un poco de historia, trataré de ser muy breve, porque si no, no van a entender el contexto en otras realidades. Al llegar al poder el presidente López Obrador se planteó nuevos programas de educación y planes de estudio para la educación básica. Se diseñaron esos programas en un proceso que llevó años, en el que participaron una gran cantidad de investigadores, de profesores, de base, de expertos de todos los niveles.
Y luego estos planes y programas tuvieron una expresión, una concreción en los libros de texto. Esos libros de texto, que en México son gratuitos, quedaron en manos de la dirección que estaba a cargo de este señor, que lleva el muy pesado nombre de Marx y de apellido Arriaga. Digo, debe ser difícil llamarse así. Se llama Max. Max. Bueno, pero él se pone Marx. Marx. Y así firma incluso. Hay que ver si hasta legalmente es la cosa adecuada, ¿no? Bueno, estos libros se hicieron pues en medio de muchas polémicas, muchos tropezones frente al discurso de la derecha de que los libros comunistas y todo, que es un debate que viene desde los años 60, desde los primeros libros de texto. Y finalmente el señor Arriaga decidió que esta dirección y que esta labor de los libros de texto, que fue una labor colectiva en la que participaron miles de maestros, diseñadores, expertos, pedagogos, etcétera, eran de él. Y en este manifiesto que les leí al principio de esta intervención, donde dicen que devolvió al maestro su capacidad de pensar, es un manifiesto que sacan Marx y los suyos, que siguen atrincherados en una oficina de la Secretaría de Educación Pública. Hoy el Marx actual. El Marx actual, sí. Mi marxiano favorito, le dicen algunos. La presidenta de la República hoy dio una respuesta muy puntual que fue doble. Por un lado, un regaño a su secretaria de Educación diciendo pues se operó muy mal la salida de este señor. Y segundo, una frase para mi gusto demoledora hacia Marx Arriaga, en la que dice: los libros no son patrimonio de una persona. Porque este señor los asumía así. ¿Por qué los asumía así? Pues porque tenía el respaldo incondicional de la esposa del presidente de la República, ¿no? Así como en los viejos tiempos, ¿no? ¿Quién sostuvo a Marx Arriaga en esa posición? ¿Quién lo sostiene? Incluso ahora, pues ese respaldo. Los planes y programas se hicieron con una secretaria de Educación, que ahora es gobernadora del Estado de México, que fue irrelevante en su cargo como secretaria de Educación. Se tuvieron que poner en marcha con una segunda secretaria de Educación que también fue irrelevante. Si tomamos en cuenta las palabras de Marx Arriaga, que dice las Leticias de manera muy despreciativas para referirse a Leticia Ramírez, que fue secretaria de Educación. Bueno, esto es lo que pasa con funcionarios que creen, uno, que los cargos son de su propiedad, dos, que son eternos, tres, que ellos son los intérpretes del relato político de un movimiento de transformación tan grande como es la 4T, y que son los únicos intérpretes fieles. Pero a toda esta laraca, a todo este escándalo que hay en torno a esta personalidad digna de estudio, yo diría una cosa nada más, para que, ya que anunciaste hace rato que van a preguntarle a los maestros, pregúntenle a los maestros de base si la nueva escuela mexicana, este modelo planteado el sexenio pasado, ya existe en las aulas. Yo creo que van a encontrar que no. Pero vamos a verlo, vamos a reportear. Vamos a reportear, sí. Porque además si alguien conoce requete bien ese tema, y te agradezco que nos lo hayan resumido también en tan poquito tiempo, eres tú. Así que agradezco muchísimo que nos lo hayas contado. Leti, ¿con qué cerramos de todos los temas? ¿Con cuál te quedas? Pues fíjate que yo no estoy de acuerdo. Más allá de la personalidad del señor Marx, que ni lo conozco ni lo he seguido, pero sí conozco bien la pugna ideológica y política en sus orígenes del libro de texto gratuito, de que ha sido un elemento fundamental para generar una identidad colectiva en este país. Porque todos hemos pasado por el libro de texto gratuito con los cambios, pero se atrevieron en ese sexenio de Zedillo a quitar el capítulo donde México perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos, en un intento por justamente, digamos, eliminar esta sensación de enemistad que generó, pues obviamente un momento tan dramático como en su momento fue la guerra de México con Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces digo, omitir capítulos históricos en un libro que es fundamental para la formación histórica y cultural de nuestro pueblo, pues a mí me parece que es un buen elemento como para repensar este capítulo, que es político. Que él sea trinchero, no, a mí esa parte me tiene sin cuidado, porque obviamente el tal Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, no tiene ningún mérito para ser secretario de Educación Pública. Podrá ser un gran político, pero para ser secretario de Educación Pública, como si en este país no hubiera gente formadísima para ocupar ese cargo, incluso dentro de la política. Y la última cosa que voy a decir, este señor dice que le ofreció al funcionario que está trincherado una embajada. Eso es atribución exclusiva de la presidencia.
Si se le ofreció, bueno, No, hoy lo dijo la presidenta. ¿en calidad de qué? No, hoy lo dijo la presidenta, que ella lo ofreció, que se le ofreció. Imagínate. Un consulado, no dijo embajada, un consulado. Peor tantito tú. Pero Lo dijo la presidenta, no Mario Delgado. Basta ya de que en este país se ofrezca el servicio exterior, el trabajo tan digno de gente que se forma por años para ser representantes de nuestro país ante el exterior. Yo no digo que no haya gente que pueda hacerlo y qué padre. Ahora, si están repartiendo embajadas, avisen, ¿no? Porque digo, es muy interesante eso. El punto aquí es que se demostró abusos, incoherencias, incongruencias y realmente rebatingas internas muy mal manejadas. A mí me da una vergüenza que haya ocurrido de los dos, del lado que me digas, ¿eh? Del personaje yo, ahora sí que ni me va ni me viene, me tiene sin cuidado, pero es obvio que hicieron más grande este tema porque lo manejaron pésimo y porque también cualquier trabajador merece un mínimo de dignidad y no que te lleguen con policías a sacarte de tu trabajo. No, eso fue un show que montó Marx. Y si lo montó. Llevaba como 6 o 7 semanas victimizándose, buscando que lo corrieran. Bueno. Ahora, que Mario Delgado, pero esa ya era otra historia. Yo quise resumir el capítulo de Banks Arriaga. Mario Delgado le interesa la educación, lo que le interesaba, no sé, me tiene sin la astronomía. Personaje. Lo que sí me queda claro, y también ya con esto cierro, es que él en su momento, y vaya que fue un tema polémico, vaya que le pegaron exactamente los que estamos criticando de la televisión que controla en este país mucho de la opinión pública. Le pegaron por todas partes, por la propuesta que realmente pues avanzará y ningún proyecto, ningún modelo educativo entra a las primeras de cambio, se lleva tiempo. Entonces nada más yo lo digo porque valdría la pena retomar este tema en algún momento, ¿no? Y si no empiezas con seriedad, menos se va a concretar, ¿verdad? Porque también, digamos, hay que decir, el tema de la educación ha sido un poquito serio desde el inicio, porque si pones a Esteban Moctezuma de primer secretario de Educación a hacer esta revolución, pues ya de ahí en adelante ha sido tocado en temas de lo que tendría que ser la revolución educativa, por decirle algún tema. Pero yo quiero, a mí no deja de parecerme un poco irónico que en el momento en que se pone aquí a la discusión, nuestros vecinos que están haciendo obras, como se darán cuenta, y que hemos llegado a un acuerdo para que le suspendan hasta que acabe el programa, pues dijeron, no, ya es hora de ponerle aquí fondo musical y escénico y dramático a la discusión. Somos más. Exactamente, con más martillos y toda la cosa. Carlos, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos vas a decir algo del cine o de los incentivos para el cine o de cualquier otro tema? No, de dos temas. Sí voy a tocar ese, pero primero quiero hacer un recuerdo aquí de Jorge Meléndez, preciado, querido compañero, periodista, que lamentablemente falleció y que lo despedimos ayer. Un ejemplo de congruencia al que vamos a extrañar mucho. Ya me hicieron quebrarme. Ya me pasó hace un rato. Y por otro lado, pues sí, rápidamente un lance autopromocional. Yo estoy por terminar, por publicar ya un libro cuyo prólogo está escribiendo aquí alguien que está muy cerca de mí. Y esperamos ya tenerlo pronto, que es una crítica... Eso se llama Manita de Puerco en Vivo. No, se llama... se agradece. Reconocimiento público. Se conoce, dice que ya tiene que estar para nosotros, sinceramente, es un honor que Arturo haya aceptado hacer el prólogo, de verdad. Y documentamos muy bien pues lo que para nosotros es el sinsentido del modelo de apoyo al documental. No es muy diferente al de la ficción, pero el del documental es el que nos interesa. Y es una crítica pretendemos que esté muy documentada y muy articulada. Y a propósito de esto, que bueno, espero pronto podérselos compartir, pues comentar que una de las cosas que se trata en este texto, y no es algo que digamos nosotros, hay un texto de un profesor de la UAM, la política cultural que ha seguido la 4T es la que se origina en 1989 con un personaje que se llama Carlos Salinas de Gortari.
diseñada para la cooptación de los intelectuales y artistas. Lamentablemente no han cambiado básicamente esto, ¿no? Yo, aunque de alguna manera pertenezco al gremio cinematográfico, me desmarco porque pues, yo no hago cine, yo digo que soy idiota, hago video. Y me cocino muy aparte, digamos, de ese medio. Es un medio extremadamente demandante, autocomplaciente, ya sé que no les va a gustar a mis colegas, y que todo lo que se les dé, que es mucho lo que se les da, porque es una parte muy importante del presupuesto cultural, siempre les parece poco, ¿no? Y este modelo está diseñado para eso, para tener tranquilo a un gremio que es muy ruidoso, que es muy rezongón, retobado. Y que tiene muchos reflectores, ¿no? Y que tiene más reflectores que público, ¿no? Entonces, me parece engañosa esta idea. Aquí alguna vez estuvieron unas diputadas de Morena defendiendo, y yo creo que defendiendo, bueno, pues si les damos mucho dinero, que está muy bien, bueno, sí está muy bien, pero ¿qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar? ¿Cuánta gente va a ver películas? ¿Dónde se exhibe el cine mexicano? ¿Cuánta gente entra a las salas a verlo? Entonces hay una especie de que tú haces como que yo hago como que te doy dinero y tú haces como que haces un cine para que lo vea la gente, y todos nos hacemos tontos porque al final los exhibidores y los distribuidores son los que marcan la pauta. Y las pantallas en México están consagradas a Hollywood por artes del Tratado de Libre Comercio. Entonces hay mucho que decir sobre esto. Estamos hablando, pues, en muchos sentidos, de la batalla cultural a que dan lugar estas ideas o estas nuevas posturas del protofascismo, y estamos desperdiciando completamente esos recursos, ¿no? Es decir, ¿quién lo hace y para qué? ¿Y quién lo ve? Y son millones y millones y millones. Entonces, pues qué bueno que den, pero qué bueno que también se fijaran para qué lo dan. Porque parece que con destinar cantidades, sumas muy considerables a un gremio, insisto, muy satisfecho de sí mismo, parece que ya estuvo, ¿no? Ahora ya hacemos un buen cine. Yo no digo que no haya buenas películas, no soy incapaz de decir eso, no, esto es un juicio de valor de los productos, pero sí del destino que tienen, sí de cómo se decide qué película se aprueba y cuál no, qué película se exhibe y cuál no, por qué se exhiben, qué papel juegan los festivales, que esto es muy importante. Los festivales son los intermediarios, ¿no? Son los interventores, que son los que salen llevándose la parte importante o una parte muy importante de esos recursos. Y me parece que la 4T debía de reformular su política cultural en general, pero muy particularmente la que tiene que ver con la cinematografía. Bueno, pues lo dejamos aquí apuntado para un reportaje. Y Vera, ¿con qué cerramos de todos esos temas? ¿O cuál? Regresando rápidamente a lo de los libros y todo este personaje entre Mario y Marx, pues parecería que la gente queda, y eso es lo más importante, las y los mexicanos, las y los niños, las y los maestros, quedan en medio del entreguismo y a la vez del egocentrismo. Y la gente merece más, ¿no? Entonces, no solamente es que se plantee un proyecto que pareciera que es muy bueno, sino que se puedan implementar con las condiciones reales para que eso pueda suceder, ¿no? Y creo que una parte fundamental para que eso pueda suceder y regresar al vínculo que se tiene que tener con la educación es reentablar diálogo con la gente, por ejemplo. Ese es un vínculo que tiene que regresar. Y bueno, nada más cerrar con algo positivo, que es reconocer la solidaridad entre los pueblos con este esfuerzo que se hizo desde el fin de semana con la recolecta de víveres y de cosas para el pueblo cubano. Creo que eso es algo muy bonito, sin embargo, no sustituye el trabajo que tienen que hacer los estados. Nada más dejarlo allí. Bueno, a ver si nos escucha también desde aquí hasta Brasil el señor Lula, que ya dijo que va a ver si... Estaban en carnaval, calma. Están evaluando. Calma. Si también hacen algo. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, como siempre, un placer escucharlos.